Muy buenas noches, amigos de la vida. Aquí estamos de nuevo en Psicoanálisis y Respuestas Necesarias, en este ciclo tan interesante de lo que es el desarrollo mental, donde estamos hablando de la angustia, del pensamiento, del simbolismo, y habíamos dejado el número 4 en lo que es el simbolismo. Hoy vamos a seguir. Voy a narrarles brevemente el párrafo anterior que decía así: el carácter regresivo de las deformaciones simbólicas explica dos cosas: que los símbolos, siendo un residuo de una manera arcaica de percibir el mundo, son comunes a todos los seres humanos, tal como lo son los síndromes afectivos. Y B, que el pensamiento simbólico no se produce solamente allí donde se trata de ocultar o deformar, sino también en estados de fatiga, sueños, psicosis y de una manera general en la primera infancia, es decir, en todos los estados en que existen en primer plano características arcaicas del yo. Recuerden que en el número 1 estuvimos hablando del yo arcaico. Así que en este ciclo hoy vamos a comenzar con el número 5, que va siguiendo lo que es el simbolismo. Silverer, un gran autor que estudió sobre los símbolos, explicó el simbolismo como una insuficiencia perceptiva del yo. Tenía ciertamente razón, si bien su superficial clasificación de los símbolos, según sea la causa de esta insuficiencia, no puede ser aceptada. No es convincente la afirmación de Jones en el sentido de que hacer derivar el simbolismo de una apercepción insuficiente es como hacer derivar los laxus lingui de la fatiga. Los laxus lingui no constituyen una parte esencial del estado de fatiga. Son solamente precipitados por este estado, mientras que el sentir el mundo en forma de símbolos constituye una parte esencial del pensamiento arcaico con insuficiencia aperceptiva. Sin embargo, no es lo mismo el simbolismo arcaico como parte del pensamiento prelógico que estábamos hablando que la deformación mediante la representación de una idea reprimida con un símbolo consciente. Mientras que en la deformación la idea de pene es evitada al disfrazársela con la idea de serpiente, en el pensamiento prelógico, pene y serpiente son una y la misma cosa. Es decir, son percibidas mediante una noción común. La vista de la serpiente provoca emociones de pene, y este hecho es utilizado más tarde cuando la idea consciente de serpiente reemplaza a la idea inconsciente de pene. El simbolismo primitivo, y tengamos muy en cuenta que dentro de la psicología mental es extremada importante la interpretación del simbolismo, porque recuerden lo interesante e importante que fue la interpretación de los sueños, donde Freud descubrió un caudal increíble de realidades del inconsciente. Seguimos. El simbolismo primitivo es parte del mecanismo de formación de los conceptos en el pensamiento prelógico. La comprensión del mundo irradia de las exigencias y temores instintivos, de modo que los primeros objetos son medios posibles de gratificación o posibles amenazas, es decir, medios posibles de satisfacción, gratificación o posibles amenazas. Los estímulos que provocan reacciones iguales son considerados idénticos, y las primeras ideas no son conjuntos estructurados por la suma de distintos elementos, sino conjuntos comprendidos aún de una manera indiferenciada, unidos por las respuestas emocionales que han provocado. Bien, estas características bastan para explicar algunos de los símbolos corrientes, a saber,
los símbolos basados en la semejanza, en la idea de pars pro toto, o en la identidad de las respuestas provocadas, tales como herramienta igual pene, cáscara igual vagina, pero también partida igual muerte, cabalgar igual coito, rey igual padre. En otros casos, la semejanza de las reacciones provocadas no es muy manifiesta, pero puede ser hallada mediante un análisis correcto de las experiencias emocionales del niño. De esta manera, puede ser explicada la equiparación simbólica de heces y dinero. Pero hay otros casos en que la conexión entre el símbolo y lo simbolizado no se llega a comprender. Los niños que sueñan con arañas, que para ellos significa una madre cruel, no saben nada acerca de las características sexuales de la araña. Ferenczi, hablamos aquí ahora de Sándor Ferenczi, uno de los grandes psicoanalistas del grupo de los miércoles de la primera gente que se unió a Freud. Ferenczi creía que la reacción de repugnancia frente a los reptiles encierra una especie de recuerdo filogenético, es decir, evolutivo. Y Freud se inclinaba a este respecto a especulaciones análogas. Es forzoso que esta cuestión queda abierta a debate. El hecho de que el pensamiento más primitivo no está en concordancia con la realidad, sino que manifiesta todos los rasgos arcaicos y mágicos que hemos descrito, podría ser utilizado como una objeción a la afirmación de que es también una preparación para y una tentativa de controlar la realidad. Pero la falta de adecuación de este tipo de pensamiento no contradice el hecho de que es relativamente más adecuado que la descarga inmediata y que la realización alucinatoria de sus deseos. Esta forma de anticipación se hace incomparablemente más adecuada mediante el desarrollo del lenguaje hablado. La facultad del habla convierte este prepensamiento en un pensamiento lógico, organizado y más ajustado que sigue el proceso secundario. De esta manera, constituye un paso decisivo hacia la diferenciación final de consciente e inconsciente y hacia el principio de realidad. Sin embargo, aún después que el habla, la lógica y el principio de realidad han sido debidamente establecidos, nos encontraremos con que el pensamiento prelógico sigue actuando, incluso más allá del papel que desempeña en los estados de regresión del yo o como forma intencional de deformación. Ya no desempeña, es cierto, la función de preparación para actos futuros, sino que se convierte más bien en sustituto de una realidad displaciente. Las primeras ideas de objeto hacen su aparición en un momento de ausencia de una determinada gratificación, cuyo recuerdo persiste en la memoria. Las primeras ideas acerca de los objetos constituyen al mismo tiempo un sustituto del objeto real ausente y una tentativa de controlar mágicamente el objeto real. El pensamiento primitivo intenta controlar el objeto de una manera mágica, que en ese momento es considerada como una manera real. El tipo secundario de pensamiento se empeña en controlarlo de una manera real. Pero cuando esta manera real fracasa, cuando la realidad es demasiado displaciente o no se está en condiciones de influir sobre ella, se regresa nuevamente al método mágico. En el niño ya mayor y en el adulto, los dos tipos de pensamiento tienen las dos funciones diferentes de preparar para la realidad, es decir, anticipación de lo que es probable y sustitución de la realidad,
anticipación de lo que es deseable. Esta correspondencia entre tipos de pensamiento y funciones diferentes es sólo válida en términos generales. Prácticamente hay ciertas maneras de regresar de los sueños diurnos a la realidad, el arte. Como también existe el uso del pensamiento verbalizado para retraerse de la realidad, que es el pensamiento compulsivo. Mientras el pensamiento no es seguido por la acción, se le llama fantasía. Hay dos tipos de fantasía. La fantasía creadora, preparatoria de alguna forma de acción ulterior, y la fantasía de los sueños diurnos, refugio de los deseos que no pueden ser realizados. La primera, que tiene su raíz en el inconsciente, se inicia también desde luego en el proceso primario y en la imaginación, pero abandona luego esta esfera. La segunda se convierte en un sustituto real de la acción en el estado de introversión, cuando los pequeños movimientos que acompañan a la fantasía se hacen lo bastante intensos como para promover la descarga. Se ha planteado el problema acerca de si jugar a la guerra en la infancia acentúa o atenúa las tendencias bélicas. Puede decirse que la fantasía estimula el deseo, de modo que la tendencia a llevar a la realidad las ideas fantasiadas se acentúa, o bien, sigo como pregunta, la fantasía canaliza el deseo en forma tal que lo que se ha satisfecho en los juegos ya no hace falta que sea satisfecho en serio. La respuesta es obvia en el caso de las fantasías sexuales. Si un hombre no hace más que anticipar en la fantasía un probable coito en el futuro, su tensión o su anhelo de satisfacción van en aumento. Pero si sus fantasías le inducen a masturbarse, la tensión disminuye o desaparece. Una fantasía de tipo preparatorio ha regresado al tipo sustitutivo. Repito, la respuesta es obvia en el caso de las fantasías sexuales. Si un hombre no hace más que anticipar en la fantasía un probable coito futuro, su intención o su anhelo de satisfacción van en aumento. Pero si sus fantasías le inducen a masturbarse, la tensión disminuye o desaparece. Una fantasía de tipo preparatorio ha regresado al tipo sustitutivo. Es bueno señalar estas cosas. Los neuróticos son personas cuyos actos reales se encuentran bloqueados. Este bloqueo se expresa de dos maneras diferentes que demuestran muy bien el contraste entre el fantaseo mágico, lleno de imágenes del sueño diurno, y el pensamiento abstracto. El individuo histérico regresa de la acción al sueño diurno sin palabras. Sus síntomas de conversión ocupan el lugar de la acción. El individuo compulsivo regresa de la acción a la preparación para la acción mediante la palabra. Su pensamiento es una especie de perpetua preparación para actos que no se realizan nunca. Se podría suponer quizás que el contacto directo con la realidad se haya asegurado mientras el pensamiento conserva su carácter concreto y que este pensamiento deja de servir como preparación para actos reales cuando se convierte en demasiado abstracto, cuando actúa con sofisterías y clasificaciones en lugar de hacerlo con símbolos de objetos. Y es así, pero solo hasta cierto punto. La calidad de imagen plástica de los elementos de ciertos pensamientos concretos
puede ser el punto de partida de sueños diurnos en lugar de pensamiento preparatorio. El pensamiento lógico presupone un yo fuerte, capaz de postergaciones, bien importante todo esto, tolerante de las tensiones, rico en contracatexis y dispuesto a juzgar la realidad de acuerdo con su experiencia. Si el yo es débil, generalmente el yo del neurótico es débil, o está cansado o dormido, o no tiene confianza en su propia capacidad y anhela un tipo receptivo de control, el tipo de pensamiento con imágenes ofrece más atractivo que la inteligencia realista. Resulta fácil de comprender que las personas cansadas prefieren el cinematógrafo a Shakespeare y las revistas ilustradas a una lectura difícil, y que las personas insatisfechas, sin ninguna posibilidad de influir activamente en su propia situación, reclamen más ilustraciones en los periódicos o más historietas cómicas, en vez de decidirse a una difícil actividad intelectual. Cada vez que la realidad se hace displaciente, se recurre más para sustituirla al rico contenido plástico de los sueños diurnos. Hasta aquí la parte del simbolismo, y preparémonos para el próximo, que vamos a tratar las defensas contra los impulsos. Recuerden, defensas contra los impulsos. Traten de ponerle mucha atención a este programa de hoy, que es bien necesario para ir haciendo una buena base de todo este desarrollo mental, porque nos vienen adelante lo que son los instintos y aspectos muy interesantes de lo que es el mundo psicoanalítico. Muy buenas noches, amigos de la vida, nos queremos, gracias por la amistad, amigos de la vida, muy buenas noches.